competidor indirecto hay que pensar en una marca, en un diario, en una empresa en particular, para poder hacer el análisis y la comparación de manera efectiva, ¿no? Eso como primer comentario. Bueno, no sé si tuvieron acceso a las lecturas y a los materiales, pero les puedo hacer un pequeño resumen, básicamente, de lo que podían encontrar, y si no las leyeron por ahí, les interesa leerlas. La primera lectura que les recomendé se llamaba Adaptación de los medios tradicionales a la innovación de los metamedios, y básicamente hace un análisis de cómo se han ido adaptando los medios tradicionales a estas nuevas formas digitales, ¿no? Entonces, y hay dos conceptos que a mí me gusta de esta lectura, ¿no? Cómo los enfoca. Primero, que ve el modelo de negocio como la manera como una organización crea, proporciona y captura valor, y la red de valor son los roles e interacciones que se establecen a través de la tecnología. Entonces, si se dan cuenta, ya cambia la idea de un modelo de negocio únicamente centrado en un producto o en un servicio, sino hacia una manera en la que se captura valor, se da valor y se crea una red de valor alrededor, ¿no? de esa interacción. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy interesante para poder también reformular hacia los medios de comunicación. Y habla de este concepto de innovación disruptiva que yo lo mencioné en la clase anterior, pero no profundicé. Y dice que la innovación disruptiva se genera a través de una destrucción creativa capaz de formar nuevos mercados, modelos de negocio y redes de valor que trastocan y acaban perturbando los ámbitos económicos, comerciales tradicionales, ¿no? Entonces, esas dos definiciones me parecieron muy precisas sobre la situación que nos envuelve actualmente. Y bueno, la conclusión a la que llega este artículo es que la potencialidad disruptiva de las plataformas, los ecosistemas y las redes de valor es la innovación que están aplicando los grandes diarios y grupos audiovisuales globales para poder adaptarse, ¿no? Entonces, esa es una primera lección. Hasta aquí algún comentario, no sé si alguien tiene algún comentario o quiere comentar alguna de estas lecturas, puede levantar la mano, puede hacer un comentario en el chat. Si no, continuamos. Bueno, y también esta segunda lectura hablaba de los modelos de pago para noticias en línea en Estados Unidos y Europa, y esto está actualizado hasta el 2019 y básicamente compara, no sé, decenas de modelos económicos que se están utilizando actualmente para medios de comunicación. Entonces, es bueno para tener un marco comparativo. Básicamente, este artículo es un benchmark, ¿no? Hecho resumen. Y las conclusiones a las que llega es que de la data que recabaron del 2017 al 2019, el paywall es una estrategia constante y que ha llegado para quedarse. Luego también este tema del paywall desata como conclusión un dilema de acceso a la información de calidad, ¿no? Porque es de alguna manera una barrera a la información de calidad, y eso podría ir en contra de algunos valores democráticos como el libre acceso a la información, ¿no? La equidad, la desigualdad. Todos sabemos que los medios digitales no llegan a todos por igual. Entonces son algunos de los dilemas que surgen de aplicar este paywall. También la inequidad en la distribución de los modelos de pago, ¿no? Porque hay evidentemente sociedades que adaptaron las tecnologías más temprano, y ustedes lo ven incluso en los sesgos de mis presentaciones, ¿no? Porque me centro en aquellos que están más adelante en la curva, porque no, si bien no sé si hacia ahí tenemos que ir, sí sé que ellos ya pasaron por el proceso, entonces es una experiencia un poco más rica y nos puede decir un poquito mejor hacia dónde podríamos terminar, ¿no? Entonces, hay un poco de inequidad porque, por ejemplo, mientras en Estados Unidos hay menos modelos de acceso gratis, en Europa había mucho más, ¿no? Entonces, evidentemente la mayoría de estas innovaciones están viniendo de Estados Unidos y su modelo de negocio mucho más adaptado a las tecnologías. ¿Y por qué? ¿Y por qué también está más adaptado a las tecnologías? Porque al desarrollarlas ellos,
además tienen políticas de Estado que las acompañan, ¿no? O sea, lo estamos viviendo ahorita, el ancho de banda en América Latina es un desastre en este contexto, ¿no? Entonces, queremos digitalizarnos y tenemos esa gran barrera de que nuestros países no invirtieron en un sistema, un ancho de banda de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de inequidades empiezan a surgir. También habla de los medios digitales de nacimiento, o sea, aquellos que nacieron digitales siguen siendo gratis porque encontraron otras maneras de hacer dinero y que los diarios han asumido el paywall con más fuerza, ¿no? Los diarios que se digitalizan han asumido el paywall con más fuerza. Creo que no estaba pasando la diapositiva. Bueno, no importa. Ahí estaban las conclusiones, ¿no? Anteriores, perdón. Y los retos para los newsrooms que destaca este artículo son 3 preguntas, ¿no? Que podríamos también llevarnos de aquí en adelante, ¿no? Es cómo entregar contenidos y servicios de calidad, cómo crear productos que provean una experiencia de usuario amigable, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de todo lo que ocurre frente a los aparatos tecnológicos, y cómo ofrecer a las personas que no pagan, cómo hacer ofertas para las personas que no pagan, pero que podrían hacerlo, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llega esto es que lejos quedó esa idea de que la gente no quiere pagar por medios, y especialmente la gente joven, ¿no? Porque ya hay suficiente tiempo ya ha transcurrido con la implementación de estos medios de pago para demostrar que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Entonces, nada, esos son me parecía que eran 2 lecturas que complementaban la anterior. Y había una charla de TED que tiene subtítulos en español, está en inglés, pero tiene subtítulos en español, que resumía de una manera, me parece muy original, la descripción del mercado actual en el que nos encontramos, ¿no? Entonces hace un pequeño recuento histórico y nos remite al mercado agrario, ¿no? Cuando lo que se ofertaba eran commodities, que básicamente son productos que no podemos modificar mucho, ¿no? Uno saca una zanahoria de la tierra y la vende, y que dependía de la disponibilidad, ¿no? Entonces, los commodities estaban sujetos, por ejemplo, a los embates del clima, ¿no? La oferta podía ser variable, los precios podían ser variables, y dependíamos de si este año hubo producción o no hubo producción, si hubo demanda o no hubo demanda. Entonces, básicamente así funcionaba ese mercado. Luego pasamos a la era industrial, desde la que habla Joseph Pine, y ahí empezamos a generar bienes, que básicamente es agarramos un commodity y lo convertimos en algo más. Entonces agarramos zanahoria, la volvemos encurtido, la metemos en un jarro y lo vendemos, ¿no? Ya empaquetado. Y esto da más control en esa interacción. Y ya aquí la variable no es la disponibilidad, sino el costo. ¿Cuánto me cuesta sacar esa zanahoria? ¿Cuánto me cuesta empaquetarla? ¿Cuánto me cuesta ofertarla? ¿No? Ya es otro costo de producción, empiezan a entrar otros términos. Luego avanzamos, entramos ya en una especie en un mercado digital incipiente, inicial, con tecnología, y ya no estamos dando solo bienes, estamos dando servicios, ¿no? Entonces, podemos customizar productos, podemos mejorarlos, ofrecer calidad. Entonces ya no es que la panadería te ofrece el pan de manera genérica y claro, convirtió la harina en pan y te lo vendió. No, ahora hay un pan de una marca determinada que es mejor que el otro pan y ambos panes pueden llegar a ti y tú puedes elegir, ¿no? Entonces, y tú puedes elegir si quieres costo o calidad. Entonces, se entra un nuevo sistema de mercado. Y el mercado digital, del que habla, que es en el que nos encontramos ahorita, ya pasa de servicios a hacer, ¿no? A permitir hacer. La oferta ya aquí no es la experiencia, y lo que tú ofreces es autenticidad de esa experiencia, ¿no? Y como conclusión, Joseph Pine
¿no? Le pone nombre a esta nueva economía y la llama la economía de las experiencias, ¿verdad? Y esta economía de las experiencias tiene varios dilemas porque lo que él dice primero es que una experiencia, ahí me confundí en los títulos, pero bueno, las tres conclusiones eran básicamente que las experiencias no son auténticas, ¿no? Porque el punto de la experiencia es que sean auténticas, pero que ninguna experiencia puede ser auténtica en el fondo, pero y a la vez todas las experiencias son auténticas, porque la experiencia ocurre dentro de uno, ¿no? Entonces, mientras la experiencia se dé de una manera positiva, va a ser auténtica, porque va a ser única a ti. Entonces, y esa es la economía en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y lo que él propone es que no necesariamente se descartan todas las anteriores, se suman. Y tenemos manera de hacer mercado y de interactuar económicamente. Entonces esto me lleva, ya cerrando los mercados, me lleva al público objetivo y cómo encontrarlo. Estaba debatiendo si poner primero público objetivo o nuestros objetivos de comunicación, porque es algo como que el huevo y la gallina son dos cosas que pueden ocurrir en simultáneo, ¿no? Pero al final elegí público objetivo porque es más importante. Y a veces tener un público objetivo claro nos ayuda a enfocar nuestros objetivos. Y bueno, en este sentido, empecemos analizando cómo cambió la audiencia, ¿no? Y esto creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? La audiencia cambió en los últimos años de una audiencia de masas, de como, no sé, ¿no? Que se sienta alrededor del televisor, que usa la radio, ¿no? Que está dirigido a muchas edades, a muchas características, a muchos rubros, a individuos, ¿no? Esa experiencia tuya con el celular, ¿no? Y eso, básicamente, en el modelo de cómo se estudian, cómo llegamos a saber quiénes son estas masas, estos individuos, también hay un cambio, ¿no? En las herramientas. Entonces, para entender a las masas, nos remitimos a las estadísticas, que es el sexo, la ubicación, los ingresos, los estudios, dónde trabaja, la edad, básicamente, por ejemplo, ingresos, estudios, trabajo, nos dicen nivel socioeconómico, y las famosas encuestas y los índices de rating, no sé si han escuchado esa palabra, en televisión se utiliza mucho el rating y se segmenta por A, B, C, D, E, y básicamente A es con más plata, B con un poquito menos, C es la clase media, D, E es la clase económicamente pujante, ¿no? Ascendente. Entonces, y ese es lo único que sabes de tu audiencia masiva, ¿no? Es cuánta plata tiene. Y claro, al saber cuánta plata tiene, más o menos puedes saber por qué distritos, urbanizaciones o comunas vive, ¿no? Y así te puedes imaginar un poco su estilo de vida, pero igual es hiperlocal, porque tu producto se ofrece además muy local. En cambio, los insights son datos específicos de una persona en particular. Y pueden ser muchos tipos de datos, ya no solamente son esas categorías rígidas de edad, sexo, ¿no? De ubicación. Ahora puede ser, no sé, su nombre es Marta y a ella le gustan los perros, y Marta quiere un estilo de vida saludable, Marta tiene 2 hijos, Marta es madre soltera, hay mucha más información. Marta acaba de perder a su padre, porque en internet está todo eso, y aunque no nos demos cuenta, ahí está, ¿no? Nosotros publicamos una foto de aniversario de la muerte de la abuela y eso es información sobre nuestro psiquis, ¿no? O sea, ya no solamente dice dónde vivimos. Y bueno, entonces, como he estado estilando para estas charlas, estoy tratando de canalizar el proceso de cómo llegué yo a entender este nuevo público objetivo, con cómo llegué a relacionarme con el público en general y la ciencia que lo estudia, ¿no? Entonces, esta soy yo en la universidad, yo fui a la universidad en el 2003 y en el 2009, y estas son más o menos las teorías que nos enseñaron a nosotros en teorías de la comunicación sobre cómo se entendía esta dinámica de los medios de comunicación
y la audiencia. Algunos de ustedes pueden haber escuchado algunas de esas teorías, algunas les suena, otras no, probablemente saben qué son, pero no sabían que se llamaban así. No importa tanto, voy a brevemente explicar cada una. Pero bueno, está la aguja hipodérmica, la teoría crítica, la teoría de los dos pasos, usos y gratificaciones y la aldea global. Para nombrar algunas, hay muchas más. Pero estas son de alguna manera las que más nos han impactado y que más hemos seguido o a las que nos hemos aferrado como gremio de comunicadores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si se acuerdan de la aguja hipodérmica, es este modelo que diseñó Harold Dwight Laswell entre los años 20 y 30, contexto de la Primera Guerra Mundial, en el que se enfoca en el uso de los medios de comunicación como estímulo para llegar a una respuesta en la audiencia, y es la manipulación. Es este famoso caso de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que fue interpretado sin decir que era una interpretación o que era una ficción. La Guerra de los Mundos trata de una invasión alienígena, ¿no? Un poquito como los platillos voladores que dice el Pentágono que ha visto, ¿no? Algo así. Todavía no sé interpretar qué significa eso, esa regla del Pentágono, no sé si la han visto, pero bueno. Entonces, más o menos, habla de ese modelo, perdón, esta situación que ocurrió, si no me equivoco, en el año 28, donde esta ficción se transmite en la radio sin saber, sin decir que era ficción. Entonces se interpreta y se narra un locutor. Orson Welles interpreta esto de manera magnífica y narra cómo llegan las naves y los ovnis, y esto ocurre en el transcurso de varias horas, y la gente realmente creía que estaban siendo invadidos por naves espaciales, ¿no? Y que los alienígenas se encontraban aquí. Entonces, esta teoría habla de un paso directo, ¿no? De los medios a la audiencia, y una respuesta inmediata de manipulación. Y alza la alerta sobre eso, ¿no? Que es una manera bastante sesgada de ver la comunicación. Y entonces a eso llega la teoría crítica, y se llama crítica porque va en contra de la aguja hipodérmica y dice, oye, eso no es tan fácil como inyectarle un suero a alguien para ver el efecto, ¿no? Entonces, Max, en los años 30 y 40 habla de que el proceso es un poquito más largo y todo se origina en esta idea de la razón, ¿no? Y divide la razón en tres pasos. La razón objetiva, que es aquella incuestionable, que se puede contrastar de manera empírica, la que podemos estudiar, ¿no? Incluye, no sé, pues, ¿no? La gravedad, ¿no? Las cosas que son ciertas, objetivas, verificables. Y como ejemplo de esto, asegura que si bajo esa lógica y esa razón objetiva el bien y el mal están claramente distinguidos, pasa la razón subjetiva, que ya tiene que ver con nuestra interpretación de la realidad, y ahí el bien y el mal no se distinguen tanto, conviven, y de ahí dice que el siguiente paso de la razón subjetiva, y que eso es algo que puede lograr los medios de comunicación al transformar la realidad con mensajes, es convertir la razón en una razón instrumental, ¿no? Y entonces, en este contexto, el mal está bien. Y aquí el ejemplo es evidentemente la Alemania nazi, donde, no sé, pues no generaron un genocidio, y el holocausto judío pasa de algo que podría estar muy mal bajo una razón objetiva a algo que está bien bajo una razón instrumental. Y que el objetivo de este modelo de comunicación es generar un cambio social. Y habla de un cambio social porque dice que esto no podría darse en un sistema democrático donde hay libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ese tipo de mensajes, y ahí va la crítica a la aguja hipodérmica, no es que el medio de comunicación solo inyecta la información y el receptor la cree. Tiene que darse un contexto para que eso se dé. Un gobierno represivo, control de los medios de comunicación, no hay libertad de expresión, vuelta al nacionalismo, ¿no? Y traigo estas teorías porque no sé si esto les resuena con algo, ¿no? A mí me parece que hay muchos contextos actuales que están reflejando este escenario, ¿no? Bajo la teoría de la razón crítica. Luego de la teoría de la razón crítica,
en los años 50, Paul Felix Lagerfeld y Elie Hukat desarrollan la teoría de los dos pasos, y aquí dicen que no es tan directa la relación entre los medios de masa y la audiencia, que en las teorías anteriores, al sentarse una persona en un televisor, al prender la radio, al leer el periódico y ser una experiencia tan personal, se creía pues que la relación era directa. Bueno, ellos dicen que no, que hay un intermediario y que los medios masivos alcanzan a esos intermediarios que son los líderes de opinión, y esos líderes de opinión aterrizan los mensajes y son el círculo y el entorno que la audiencia confía para creer esos mensajes. Evidentemente, el contexto de este estudio fue una campaña política y habla de la influencia personal, ¿no? Entonces, por ahí tenemos el origen de los influencers. Bueno, luego de esto sigue la teoría de los usos y gratificaciones, que ya por primera vez deja de pensar en la audiencia como un sujeto a ser influido, ¿no? Ya no es un sujeto pasivo que recibe mensajes y simplemente los ejecuta o los interioriza sin cuestionar de manera pasiva. Este modelo, creado en los 60, ya ve una especie de ida y vuelta y círculo entre la audiencia y los medios de masa, ¿no? Entonces, la audiencia tiene necesidades que los medios de masa satisfacen. Y las necesidades son usos, ¿verdad? Entonces uno usa los medios masivos para obtener información. ¿Cuál es la gratificación cognitiva? Y el ejemplo más claro de eso es lo que vemos ahorita. Todos estamos en nuestras casas, necesitamos información, no sabemos qué está pasando. En Perú, no sé cómo pasa en el resto de los países, el presidente todos los días se conecta al mediodía y le dice al Perú qué está pasando y da la cifra de muertos actualizada, y la cifra de contagios y la cifra de recuperados. Entonces, todos están esperando ese momento para poder tener una gratificación cognitiva a su necesidad de información. Entonces, y generaron estas 5 categorías que podrían englobar todos los usos posibles de los medios de comunicación. Entonces, las razones emocionales, necesitan afecto, ¿verdad? Necesitan exhibir estatus. No sé si les ha pasado en algún momento que no conocer de algo los hace sentir excluidos, como si no fueran parte de algo, si estuvieran desfasados o se hubieran perdido de algo, y en ese sentido los medios actuales nos hacen sentir a todos desfasados porque pareciera que todos estuviéramos siguiendo tendencias distintas, ¿no? Algo que es tendencia para mí no es tendencia para la persona que vive en el departamento de al lado, ¿no? Entonces están cerca y a la vez no estamos participando del mismo mundo, ¿no? Yo no podría exhibirle estatus a esa persona por decirle que vi una serie que, por ejemplo, no está en su radar, ¿no? Pero en estos contextos de medios masivos, sí. Entonces tienes el show que todos ven el domingo en la noche y que el lunes a la primera hora en el trabajo va a ser comentado entre los jefes, ¿verdad? Entonces exhibe estatus. Después, otro uso podría ser social y familiar, y por eso pongo esa foto de Homero, porque esa no los 60, pero digamos que es el contexto que nos propone Homero, ¿no? La idea es una oportunidad de socializar, ¿no? El televisor está ahí y vemos un partido de fútbol, el televisor está ahí y vemos el conteo electoral, y nos reunimos para ver un concierto, lo ponemos de fondo con música, ¿no? Es también una herramienta social y familiar, y, por ejemplo, no sé, a mí personalmente no me gusta ver deportes, me gusta hacer deportes, soy una persona muy activa, pero si toda mi familia se sienta a ver el Grand Slam, no me voy a quedar sola en la sala, ¿verdad? Entonces voy y me siento con mi familia y los distraigo y les hago el habla mientras ellos ven el Grand Slam. Entonces es una herramienta socializadora. Y también la última, que es evidentemente una de las más comunes, escape, diversión, ¿no? Y la gratificación que obtienen es relajarse al no necesariamente pensar en nada en particular por un minuto, unas horas, ¿no? Bueno, y la última teoría con la que me quiero quedar, y ustedes dirán por qué la última teoría que vas a presentar es de los 60, y yo creo que porque esta es visionaria realmente, es de Marshall McLuhan. Él escribió en los 60 un libro que se llama El medio es el mensaje,
Y, y lo que propone es esta idea de la aldea global, ¿no? Que es una aldea en la que es un espacio en el que las fronteras están difuminadas, en los que todos participamos del mismo escenario de comunicación, compartimos la misma iconografía, los mismos significados. Empezamos a, ¿no? Antes las diferencias podrían ser de aldea a aldea, ahora todos pertenecemos a esta aldea global, ¿no? Cada quien con sus particularidades, pero con muchas cosas en común, ¿no? Empiezas a ver esta tendencia, el concepto del mainstream, ¿no? Los mensajes, lo que está bien, lo que está mal, lo que está de moda, empieza a homogeneizarse. Y Marshall McLuhan lo hace, llega a esta conclusión y a esta teoría central del medio de ese mensaje, luego de estudiar los procesos de adopción de innovaciones en comunicaciones desde el inicio de los tiempos. Entonces, él analiza, por ejemplo, el escenario en el que se inventó la imprenta y cómo ese hecho de que se invente la imprenta y se puedan ahora imprimir libros, quitó el conocimiento, descentralizó el conocimiento de los monasterios y los ricos y los nobles y lo popularizó. Entonces, en esa época, en la época el libro de la se llama La Galaxia Gutenberg, la época de la Galaxia Gutenberg, ir a una biblioteca era lo mismo que ir a Facebook, ¿no? Al inicio estaba mal visto, ¿no? Eso es popular, eso es, sabe Dios que era como ir a Wikipedia. Ese es creo que un ejemplo más acercado. Es como, ¿qué fuentes son esas? Todo el mundo colabora, todo el mundo escribe, ¿no? Todo, o sea, ¿qué fuente es Wikipedia? Lo mismo era acá, ¿no? Si vas a ir a una biblioteca, no puedes tener el manuscrito original de la obra, ¿verdad? Entonces, es como, y y este mismo proceso se generó con la radio, y se generó con la televisión, y poco a poco el medio ha ido cambiando a nosotros como emisores y receptores del mensaje. Entonces, ese es el gran concepto que desarrolla McLuhan en los 60 y que si él siguiera vivo y escribiera hoy sobre, por ejemplo, el teléfono inteligente, podría fácilmente adaptar su teoría y encontrar cómo este nuevo medio nos ha hecho a nosotros cambiar ese mensaje, ¿no? Entonces, no es que alguien tenga la última palabra, nadie lo controla, ¿no? Simplemente la herramienta nos obliga a participar de una manera distinta, ¿no? Y en ese proceso hay evidentemente mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, luego de revisar todo esto, lo primero que destaco es que, si se dan cuenta, ningún modelo se desfasa completamente, ¿no? Todos simplemente son, desde el objetivo de investigación de cada uno de estos modelos, ese modelo se corrobora, ¿no? Entonces, la importancia también de establecer un objetivo, porque dependiendo de tu objetivo, el tipo de audiencia que estás estudiando y el efecto va a cambiar, la conclusión que puedes sacar va a cambiar. Y lo que yo creo que estamos viviendo ahorita es un modelo de comunicación, de conversación constante. Y no es un modelo o es una fórmula, es un proceso de conversación constante, ¿no? Ese proceso, a mi visión, se ve un poquito así, en donde el centro está la experiencia del usuario, la experiencia que puede ser de mía como miembro de la redacción de un medio de comunicación, o la experiencia de un lector al otro lado de la pantalla. Y si se dan cuenta, no pongo a un emisor y a un receptor en ningún lado, porque colocarlos sería generar caos al modelo. No sé si me dejo entender, y si tienen dudas sobre esto pueden levantar la mano o me piden en el chat que lo aclare. Pero a lo que iba con este modelo, que lo he diseñado yo de acuerdo a mi experiencia y lo que creo que es lo que está pasando en este momento. La experiencia está al centro y es cognitiva y es de alguna manera incluso hasta bien difícil de expresar. Y lo que ocurre alrededor
es que son las acciones que hacemos para comunicar, ¿no? Entonces, una persona expresa a un lado y puede dirigirse al otro y conectar con ese mensaje. Esa conexión puede invitar a otro a crear. Esa creación invita a otro a reaccionar, ¿no? Esa reacción es escuchada y luego hay repetidas veces expresas, pero bueno, no importa. A lo que voy es, y genera como una especie de flujo interminable de comunicación, donde, por ejemplo, en un primer momento el que expresa podría ser un diario, y luego el que escucha podría ser una señora sentada en su casa, y luego quien recibe la reacción de escuchar eso de la señora sentada en su casa es una persona en otro país. Y esa persona en otro país luego crea algo relacionado a eso. Entonces simplemente es un flujo constante. Y el contexto en el que este flujo se enmarca es en esta experiencia de presente vívido, que ha sido descrita así por varios teóricos, porque si se dan cuenta, una de las cosas centrales del celular o de las herramientas tecnológicas actuales, del Internet, es que el tiempo ya no existe. La actualidad se va en segundos y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces yo puedo estar en esta clase y recibo un mensaje y veo una noticia y esa noticia puede ser una noticia pasada, pero me hace reaccionar ahora, ¿no? Entonces, estamos en una situación de constante comunicación. Entonces, esa división entre el espacio y el tiempo se ha cortado y se ha convertido en una experiencia que hay algunos teóricos que la han llamado presente vívido, y a mí me parece que es muy acertada el concepto, ¿no? Porque todo se vive muy, muy personalmente, la experiencia se vive muy personalmente, nos involucra como comunicadores, porque así no estemos, porque es invasivo además, ¿no? Entonces así no querramos reaccionar, reaccionamos, porque nos genera una experiencia. ¿No les pasa que dices, no quiero escuchar más cosas negativas? Y te metes un segundo al celular y ahora te bombardean en WhatsApp, pues es invasivo. Ya no podemos ni siquiera ni filtrar, y por más que intentamos poner controles, no, esos controles no existen, los pasan todos. Los impulsos y las comunicaciones, y todos nos llegan, ¿no? Entonces, en ese sentido es sistémico, es decir, hay un sistema ahí que reproduce este esquema millones de veces al segundo, es inmersivo, porque una vez que nos atrapa, nos es muy difícil salir, y aquí la experiencia de muchas personas que asegura que el tiempo se le pasa mucho más rápido cuando está conectado al celular, o que abre el celular para revisar un mensaje y se mete en un túnel y sale de ese túnel 10 minutos después, ¿no? Entonces es inmersivo. Y no es socializador para nada en la forma tradicional, como pensamos en la socialización, ¿no? Puedes estar en una conversación con alguien al frente y el celular te interrumpe y la persona se quedó 3 minutos mirándote porque no te diste cuenta. Y no es de maleducado. La herramienta está diseñada para que eso te suceda. Te conoce tan bien, ¿verdad? Es constante, no se detiene para nada, es multiformato, ¿no? Entonces tienes videos, tienes textos, tienes imágenes, tienes GIFs, tienes títulos, tienes movimiento, tienes muchas cosas. Y este es uno de los conceptos más importantes, es global de nichos, ¿no? Entonces, todos participamos de la conversación a nivel global, pero no participamos de la misma conversación. Participamos de una conversación segmentada. Cada quien ve un pedacito de la realidad. El tema es que ese pedacito de la realidad tiene millones ahí. No solamente que no necesariamente esos millones están en el patio de tu casa, están dispersos, porque el universo este universo lo abarca todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién es dentro de este contexto entonces, donde ni siquiera he puesto al emisor y al receptor, porque no tendría sentido, o no se sabría dónde ubicarlos, o
el cambio de emisor a receptor es tan simultáneo que sería un poquito contraproducente ponerlo, ¿quién es nuestro público objetivo? ¿Verdad? En este nuevo escenario. Y la forma más fácil de englobarlo ha sido nombrarlo no como un público objetivo, sino como una persona. Entonces, nosotros vemos a esta persona que les muestro acá y si tuviéramos que hacer lluvia de ideas de quién es, no sé, yo podría interpretar que es una chica joven, que le gusta jugar videojuegos, es alegre, generalmente es positiva, ¿no? Seguramente le gusta jugar videojuegos online con sus amigos, entonces tiene una comunidad virtual en la que ella está muy inmersa, ¿no? Entonces empezamos a ver, es creativa, por lo que podemos ver ¿no? de las características. Entonces, empezamos a tener una imagen de, o sea, cómo construirías un mensaje para esa persona. No es mucho más fácil hablarle cuando ya no estamos en el escenario de las masas, de las cabezas sin rostro, no cuando ya la tenemos ahí y podemos incluso ponerle nombre, no sé, podríamos ponerle Abril Gamer. Y Abril tiene necesidades muy básicas. Entonces, cuando le hablas a Abril, tu comunicación cambia. Y por ahí que hasta tu objetivo puede cambiar una vez que la tienes al frente, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona? O cómo se llegó a esta construcción de persona, ¿no? Este concepto, y esto también hay que entenderlo, y cuando uno revisa las teorías de comunicaciones se da cuenta que la mayoría de los teoristas son sociólogos, y los sociólogos son una mezcla entre científicos y comunicadores, ¿no? Entonces, les gusta estudiar el comportamiento humano, social, que es tan complejo y tan difícil de poner en categorías, y quieren encontrarle un sistema científico, ¿no? Entonces, los sociólogos crearon este concepto que se llama el tipo ideal para poder estudiar y enmarcar de categorías complejas como una persona, ¿no? Entonces, una persona es un tipo ideal. ¿Qué es un tipo ideal? Es una construcción semificcional de nuestro cliente, usuario o lector ideal. ¿Por qué semificcional? Porque usa data real de personas, de seres humanos que existen en la realidad, experiencias de personas que existen en la realidad y se condensan en este ser humano para darle visibilidad, para darle conexión con la persona al otro lado intentando comunicarse con ese ser humano, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona? Idealmente, para poder empezar a entender quién es nuestra persona, la persona de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestro medio de comunicación, podemos enfocarnos en aquel que ya nos valora, el que ya nos necesita, el que ya nos ama porque conecta con sus intereses. Y aquí escojo esos tres verbos, no necesariamente porque suenen bien, sino porque son verbos que si se ponen a pensar, conectan mucho con la experiencia, ¿no? Lo que uno valora es tan personal, es una experiencia tan interna, ¿no? Lo que uno necesita es sumamente personal, lo que uno ama. Entonces, encontrar a alguien que ya siente esas tres cosas que son únicas a él o a ella, y preguntarle quién es, qué le gusta, qué hace, por qué lo hace, por qué escoge lo que escoge, por qué valora lo que valora, por qué ama lo que ama, por qué necesita lo que necesita, nos va a ayudar a entender quién es esa persona, ¿no? ¿Cómo encontramos este tipo ideal? Escuchando. Escuchando primero a quienes ya te siguen, y para eso les pedí el benchmark, a los que siguen a alguien como tú, ¿verdad? Porque si a ti te sigue cliente A y el cliente A no es alguien al que tú quieres hablarle, entonces tienes que dar la manera de cambiar la comunicación para llegar a la persona que tú quieres que te escuche, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿no? O sea, hablando con colegas, siempre escucho que dicen que las personas ya no leen, que los jóvenes no pagan, que la sociedad latinoamericana no paga por medios
por medios de comunicación. Y yo me pregunto si es que alguno de estos medios alguna vez se ha sentado y ha escuchado a su audiencia, porque lo que yo he visto desde mi experiencia es que hacen encuestas. Sí, claro, hacen encuestas, sacan qué edad tienen, sacan dónde viven y luego llenan los blancos con sus inferencias. Y las inferencias son el enemigo de tu persona. Porque cuando uno llena los blancos, puede estar llenando los blancos solo con ficción. Y nada de eso, o prejuicios, peor, prejuicios. Entonces por ejemplo, tienes un medio, un gerente de un medio que está convencido que nunca le va a llegar a los jóvenes. Entonces, nada de lo que hace es para los jóvenes. Y por ahí está perdiéndose una gran oportunidad de llegar a un bolsón muy interesante de prospectos o de cultivarlos porque no están ni siquiera intentando. Y ahí me remito a mi experiencia en la universidad. Nosotros recibíamos en la universidad ofertas, bombardeos de ofertas, de revistas y de descuentos de estudiantes, porque la idea era que tenían que educarnos desde la universidad en el de pagar por contenido. Entonces yo recuerdo haberme suscrito a 4 o 5 revistas por $1 al mes para tenerla de forma digital. Y ese era el descuento estudiante, y el descuento estudiante era algo así como que el 90%, porque costaba $19 al mes acceder a una Rolling Stone en esa época, ¿no? Pero claro, si tú dices, pucha, soy estudiante, $1, yo creo que sí puedo pagar $1, ¿no? Entonces al final pagas $12 al año, tienes acceso a información, a las mismas tendencias, estatus, quedas bien con tus amigos, sabes cuáles son las bandas que suenan. Genial. Vas cultivando la necesidad, ¿verdad? De ser suscriptor, de valorar el contenido desde muy joven. Eso como un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo estudio? Porque claro, ya sabemos qué es, dónde podrías encontrarlo, a quién podrías ubicar primero, ¿no? Para que puedas tener una idea. Pero ¿qué herramientas usamos para estudiarlo? Bueno, la herramienta digital por excelencia es el insight, ¿no? Y estos insights digitales nos los dan todas las plataformas de redes sociales, y todas las plataformas digitales miden algo. Todas miden. Todas tienen data, estadística. Entonces aquí entran las categorías de analítica, data, las tendencias, los hashtags, ¿no? Los seguidores, las conversaciones, ahí se calculan los niveles de engagement. Dependiendo de la herramienta a la que vayas, vas a notar diferentes. Es más, yo creo que te dan un perfil, quiénes son tus seguidores más férreos, ¿verdad? Entonces tienes tu lista de tus primeros seguidores o de aquellos que están súper pendientes. Podemos usar esta herramienta para identificar quiénes son nuestros fans, ¿verdad? Quiénes son aquellos que les gusta, aman y necesitan lo que hacemos. Por ejemplo, pongo acá un ejemplo también de Google Trends, que es una herramienta gratuita que nos puede ayudar a comparar tendencias de búsqueda y conversación en Google, en distintos países, en distintos tiempos, en distintas categorías, sobre personas, temas, etcétera, en particular. Entonces podemos también aquí empezar a notar si lo que estamos haciendo es tendencia de región, ¿no? Es conversación. Podemos hacer acciones como social listening, que es meternos infiltrados en conversaciones para ver cuáles son las corrientes de opinión, las están investigar y ver quiénes las están emitiendo, quiénes están participando, cuál es el interés, ¿no? Y por ahí podemos empezar a tener algunos insights sobre quién podría ser un público objetivo para nosotros. Luego, una segunda herramienta son las encuestas digitales, y aquí es la encuesta tradicional, ¿no? Es demográfica. Vamos a preguntarles género, edad, podríamos preguntarles sus preferencias, horario de conexión, cosas muy tangibles y concretas que puedan ser resueltas en una encuesta. Hay herramientas gratuitas para poder hacer encuestas digitales. Está, por ejemplo, Form, está SurveyMonkey, que dan los resultados como los he puesto en la pantalla, ¿no? Ya procesados, seleccionados, agrupados, para que podamos visualizarlos de una manera más lógica. Otra herramienta que puede ser usada
Un segundito. Es la observación encubierta, ¿no? Esta herramienta es preferible que sea en persona, presencial, ¿no? Observar cómo interactúa el usuario con tu producto, que a la vez puede ser un proceso bastante aterrador, ¿no? Saber cómo la gente reacciona a nuestro producto y escucharlos exclamar. De hecho, yo creo que las redes sociales son tan polarizadas y terribles por eso, porque es como estar... O sea, yo estoy segura que todas estas cosas ya sucedían en conversación, o sea, ya se daban estos insultos por ejemplo, a medios de comunicación, a periodistas, a famosos, o esos halagos, o esos comentarios, o expresiones fuera de lugar, ya se daban, pero se daban sin megáfonos, ¿verdad? Se daban en espacios privados, pero ahora son todos públicos. Entonces, por eso creo que es tan desgarrador y nos confronta tanto en participar de estas conversaciones, porque son crudas, al ser reacciones tan primarias, tenemos las opiniones de las personas sin filtro, prácticamente, con errores ortográficos, ¿no? Con insultos y sin pedir perdón tampoco, o sin retirar lo dicho, porque las son variadas. Pero bueno, es un ejercicio en la observación encubierta, cómo el usuario interactúa con tu producto es bastante rica. En este contexto, podríamos, por ejemplo, publicar un prototipo de algo que queremos ofrecer y observar las reacciones, los comentarios, cómo se comparte, cómo se interactúa con eso, ¿no? Si queremos separarnos a nosotros de la experiencia, podríamos pedirle a alguien más que lo haga, que lo publique por nosotros y nosotros seguir y observar la interacción, cómo se usa, cómo se comparte, a quién se envía, y todas esas cosas se pueden ver en la analítica, ¿no? de nuestras herramientas digitales. Y la cuarta herramienta, que para mí es la mejor, porque soy periodista y lo que mejor me sale además, es la entrevista a profundidad, ¿no? Eliges a algunos de estos usuarios a dedo, a los que más, a tus fans más feos, y les preguntas, haces un cuestionario y tienes una conversación a respuestas abiertas con ellos, ¿no? Sin direccionar sobre su respuesta, intentando no ser incisivo, que sea por nosotros, entrevistamos a las personas y buscamos sacar lo que está oculto, porque usualmente lo oculto es negativo, entonces escapamos al punto de hacer sentir incómodo a la gente. No, ese tipo de entrevista busca lo contrario, busca hacer preguntas abiertas, que no incomoden, que dejen que la persona se explaye, que exprese, que sienta que su experiencia es normal, que su experiencia es la experiencia de todos, y por eso es expresarla. Uno debería estar en cada uno, ¿no? Haciendo esto, podemos sacar algunas categorías. Esta entrevista, yo siempre sugiero que tenga no más de 30 minutos y no menos de 20, y que tenga preguntas y objetivos muy específicos. Esta no es una conversación abierta donde nos vamos a hablar y a recabar una montaña de información. No, estamos buscando categorías muy específicas, por ejemplo, ¿no? Sus hábitos, en qué momento se informa, cuál es la dinámica en su casa. Es una persona que tiene tranquilidad, cuáles son sus objetivos profesionales, cuáles son sus objetivos personales, qué tipo de cosas le interesan, qué rubros le interesan. Si es que estamos en un rubro muy específico, por ejemplo, negocios, entonces tenemos que preguntarle cuál es su puesto de trabajo, ¿no? Por ahí podríamos preguntarle si es que se da el espacio, cuánto gana o en qué rango, o no preguntarle cuánto gana, pero cuál es su nivel, ¿no? Porque si es que estamos hablando de una persona que es nivel de gerente, nosotros podemos deducir su nivel de ingresos, podemos deducir su nivel socioeconómico, y no tenemos que meternos demasiado en su vida privada. Podemos preguntarle cosas como qué tipo de contenido le incomoda, en qué momento se siente interrumpido, qué tipo de contenido lo interrumpe, qué tipo de contenido podría recibir, en qué formato, ¿no? Si es que le gusta consumir las cosas en video, si es que, ¿no?
qué hace cuando tiene una duda, cuáles son sus referentes para recibir información, o sea, ahí le estamos preguntando por sus influencers, a quién le cree, quiénes son fuentes confiables para él dentro de su entorno social. Entonces, podemos usar muchas categorías de preguntas que nos van a ayudar a entender, ¿no?, este modelo fluido que es la comunicación digital para esa persona, porque esa persona puede ni siquiera saberlo, ¿no? Estoy seguro que nosotros nos entrevistamos a nosotros mismos y no nos vamos a dar vamos a notar con sorpresa nuestras actitudes, ¿no? Vamos a notar que sí somos, nosotros pensábamos que el teléfono no tenía rutina, y bueno, resulta que sí tiene rutina. Lo agarras cuando te levantas en la mañana y revisas Twitter. Luego de tomar desayuno te metes al correo, ¿no? O intentas no meterte el correo en el celular y eso es algo que solo haces de tu desktop. Ok. ¿No? WhatsApp lo revisas cada vez que acabas una tarea. Y te das cuenta que tienes patrones y tienes conductas y tienes intereses. ¿Y por qué? ¿Y qué cosas te desagradan? ¿Qué cosas hacen que dejes de seguir a alguien? ¿Qué cosas hacen que pierdas la confianza en un medio? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empiezas a darte cuenta que tú también tienes patrones y todos tenemos patrones, pero no son patrones conscientes.